hablar que alguien encontró la vocación, ¿en qué pensamos? ¿En el sacerdocio? ¿Qué dicen por acá? Depende de la vocación, hay muchas vocaciones. Cuando escuchamos hablar de que alguien ha sido vocacionado, normalmente lo referimos, hay muchas vocaciones, pero normalmente nosotros lo referimos a alguien que se consagra al Señor o que ha descubierto un llamado especial, particular por el Señor. Y normalmente algunos de los que no han sido llamados por el Señor a la vocación del sacerdocio o la vida religiosa pueden sentirse como que ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es la mía? Pero todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamado, ¿sí? Todos somos discípulos del Señor, todos somos, sino que cada uno vive una vocación de una manera particular de acuerdo a la misión a la cual Dios lo ha destinado y lo ha creado para que la viva y pueda realizar y cumplir el propósito de Él en esta tierra. Pero todos tenemos una vocación y todos tenemos un propósito, todos somos llamados por el Señor. ¿Y saben por qué todos somos llamados por el Señor? Porque somos su familia. Ayer meditábamos, somos miembros de su casa, somos miembros de su familia, ¿sí? Somos sus hijos. Y usted para sus hijos siempre tiene unos propósitos destinados. Usted siempre para sus hijos tiene labores que asigna, ¿no es cierto? ¿O a usted le gusta que sus hijos estén ahí en su casa sin hacer nada? ¿No? Normalmente usted cuando tiene sus hijos ahí, cuando los tenía ahí chiquitos o adolescentes, normalmente usted así organiza, le da un propósito a cada uno de ellos, porque si no, pues usted se queda con todo y le va a quedar muy pesado. Normalmente usted se cansa cuando usted tiene todo encima, cuando nadie le ayuda, normalmente usted se cansa y normalmente usted se reclama. Usted reclama, me están dejando con toda la carga a mí, y no es así. No es que Dios no quiera tener la carga sobre sí mismo, de hecho ya la llevó sobre la cruz, pero también quiere hacer de nosotros, hacer que nosotros participemos en ese propósito también de salvación, que nosotros participemos, que usted le ayude. Dios necesita abrazos, sin necesitar, pero Dios en su infinita misericordia necesita abrazos, necesita ojos, necesita palabras, necesita instrumentos que se dejen llenar de Él para que Él pueda manifestarse a todos los hombres, ¿cierto? Que Él pueda utilizarnos para manifestarse a los que nos rodean. Y esa es la vocación. Nuestra vocación, nuestra vocación, óiganlo bien, esa vocación de ser hijos de Dios, óiganlo muy bien y sépanlo entender, esa vocación no es natural. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo natural? Lo que ya traemos con nosotros. Bueno, debilidad, pecado, pero ¿qué es lo natural? Lo natural es que, pues, somos seres humanos como humanos, ¿sí? Comemos, dormimos, lloramos, reímos, ¿sí? Nos desanimamos, gritamos, nos callamos, como eso es lo natural, ¿no? Nuestra vocación de ser, o sea, no es esa vocación, ese llamado que el Señor nos ha hecho, es un llamado que no es natural, es sobrenatural, o sea, te pasa, ¿sí? Es sobrenatural y es tan sobrenatural que cuando hay una persona que solamente entiende lo natural, me estoy poniendo filosófico, pero cuando solamente entienden lo natural, pero es que te critican, porque no entienden por qué vienes a misa, porque tienes que confesarte, porque tienes que comulgar, pero porque tiene que consagrarse como sacerdote, pero porque no puede vivir una vida natural como todo el mundo. O sea, revuelques en el pecado, que eso es natural y sabroso, delicioso. ¿Sí? Lo natural es que yo deba estar en otra parte, ¿no? ¿Cómo así que usted está rezando, usted tan joven, tan bonita, usted por acá usted desperdiciándose, cuando puede hacer otras cosas sí, más productivas, puede estar consiguiendo ahorita marido, mujer,
novio, consiguiendo platica, consiguiendo. Pues claro, o sea, cuando uno analiza todo desde la manera natural, o sea, desde uno lo ve desde la visión netamente humana o humana, que no entiende lo divino de esto, lo sobrenatural, lo que nos depasa, lo que nos supera, pues obviamente empiezan los juicios, ¿no? Y entonces por eso muchas veces esos juicios empiezan las críticas, ¿no? Lo que cuando uno es polvo a tierra y cuando todo se juzga desde polvo a tierra, cuando uno está muy, muy, muy polvo a tierra es muy difícil poder comprender lo eterno. Es muy difícil poder entender la acción divina, la gracia divina. No sé si nos vamos entendiendo. Entonces ustedes tal vez, de aquí no hay monjas y no hay curas. Pero si hay vocacionados, y vocacionados a qué, ustedes han sido llamados, son llamados a qué, a experimentar y gozar la gracia del Señor, y a experimentar y gozar la gracia de usted decir, mi vocación es ser hijo de Dios, mi vocación es ser hijo de Dios, mi vocación es tener a Dios como Padre, mi vocación es poder rendirle a Él homenaje, poder rendirle adoración, poder doblar mis rodillas en adoración a Dios. Pero no doblar las rodillas porque me las quiero dañar, porque quiero que se pelen, ¿sí? Sino porque realmente cada gesto que yo hago lo hago en la intencionalidad de agradar ¿a quién? A Dios. Porque si no es así, usted se va a convertir, mi querido hermano, se lo digo así de frente y en la cara, se lo va a convertir en un fanático. Si su intencionalidad no está en adorar a Dios y en descubrir en Él que realmente es su respuesta y que realmente es su alegría y que realmente es su fuerza, usted está aquí como un fanático. Ahí sí que me uno a los familiares suyos, a sus vecinos o algo. Esta vieja se enloqueció o este se enloqueció, ¿qué hace aquí? Si no hay un propósito realmente de encontrar, de amar a Dios, pues obviamente aquí sería un grupo de fanáticos. Si no hay un propósito de llenarnos de Él, de esa sobrenaturalidad que nos depasa, pero que el Señor por su gracia permite que nosotros, siendo tan humanos, la podamos también experimentar, porque usted puede experimentar también los milagros del Señor. Si la permite, es para que nosotros también seamos felices, nos llenemos de Él, nos llenemos de su amor, amemos, mostremos su presencia, nos gocemos de estar acá, podamos nosotros ser evangelios vivientes. Y evangelios vivientes no son enciclopedias. ¿Cuántas enciclopedias no hay en su casa y cuántos libros hay en su casa que usted ni lee? Nosotros estamos llamados a hacer libros abiertos que se puedan leer, que no se llenen de polvo. Nosotros no somos, la fe no se encierra en una enciclopedia, la fe se encierra en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. ¿Sí? Y entonces, pues claro, ahí es donde empieza uno a entender de que nuestra vocación sí es sobrenatural, es divina, es sostenida por la gracia, por el Señor mismo. El Señor es el que nos respalda. Usted está aquí por la gracia de Dios. Ahí usted empieza a entender, ahora empieza a entender la palabra de Dios, la Biblia, empieza a entender ya cuando usted lee evangelios como este, ¿sí? No me habéis vosotros elegido, ustedes no me han buscado a mí, fui yo quien los elegí. Y usted dice, claro, ahora entiendo que es que yo en ningún momento busqué a Dios, porque es que lo que yo busco es que mi propia mi beneficio, mi satisfacción. Pero claro, ¿en qué momento yo llegué aquí? ¿En qué momento se movió todo y llegué aquí? Porque fue el Señor el que me invitó, fue el Señor el que me llamó, fue Él el que tomó la iniciativa. Y ahí uno empieza a entender, claro, o sea, este deseo, este anhelo, esta sed profunda de mi alma y de mi corazón de poder encontrarme con Él, es Él el que la ha sembrado, es Él el que me ha llamado. Hoy le dice en el Evangelio, ¿no?, a Natanael, ¿sí?, le dice, en ti no hay mentira, en ti hay verdad. Y este hombre que ni lo conocía le decía, ¿de dónde acá tú me conoces? Porque es que antes de que vinieras yo ya te había visto, yo ya te vi, te reconocí. Es que ahí es donde uno entiende la iniciativa de Dios. Es que antes de que usted declamara a Dios, ya Dios se había visto, ya conocía
la intención de su corazón, ya conocía sus súplicas, ya lo conoce. El Señor nos conoce, el Señor nos conoce hasta la mugre. La que no se ve, la que mete uno debajo de la alfombra, esa, la que la visita no ve, el Señor la ve, el Señor le conoce a usted hasta el caminado. La más mínima, ya lo conoce porque el Señor es así, el Señor tiene una relación así, íntima. Y es increíble porque nos sorprende, porque ahí es donde uno dice, es que yo siempre pensé que había buscado del Señor, yo siempre pensé que yo fui el que había venido a la misa, yo siempre pensé que yo fui el que empecé a insistirle a los demás que viniéramos a la misa, yo siempre creí que fue iniciativa mía abrir la Biblia, yo siempre creí que fue iniciativa mía confesarme, y no son los impulsos que el Señor en esa vocación sobrenatural nos da. Porque ¿qué es lo natural? Lo natural es que usted ni yo deberíamos estar aquí. Hay mucha gente que le dice a uno, pero usted ¿por qué está allí? ¿O no? Y como siempre se los he dicho, a veces a uno lo miran con lamento. Ay, pobrecito. ¿Quién le cocinará? Y a uno le dicen, padre, ¿quién le lava la ropa? Ay, pobrecito, usted no necesita a nadie. Pero es que yo no necesito, no es que no necesite a nadie. No es ese no es el discurso. El discurso es que lo tengo todo, tengo al Señor y el Señor es el que me da todo por añadidura. Y entenderlo, créanme, entenderlo es entenderlo en clave de ¿qué? De fe, porque mucha gente, lo que la gente juzga, sí, es una realidad. Se juzga porque somos humanos, pero esto es sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Y hemos sido invitados por el Señor a vivir algo sobrenatural. Créanme que ustedes pueden estar hoy en esta Eucaristía, viviendo la Eucaristía, tal vez en la que están acostumbrados a vivirla de una manera ordinaria, como todas las Eucaristías, pero están viviendo algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, es algo que llega a nuestra naturaleza, que a veces nosotros no podemos ni entender. ¿Cómo entender el misterio eucarístico? ¿Cómo entender que Jesús está en un pedazo de pan? ¿Cómo entenderlo? Usted no, la única manera de entenderlo, por más mente que usted le dé, la única manera de entenderlo es pidiéndole al Señor fe, para entender eso que es sobrenatural, que nos supera, que nos depasa, que va más allá de nuestra razón, que va más allá de nuestra lógica, que va más allá de lo que nosotros creemos. Hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por eso. Y saben, el Señor no se cansa simplemente con decirle a Natanael o decirnos a nosotros en esta noche que nos conoce, inclusive desde antes de que cruzáramos por esa puerta, de que ya sabe cómo venimos antes de cruzar esa puerta. Ni siquiera, no se cansa de decirle eso, sino que le dice, verás cosas mayores, porque el Señor no es tacaño, el Señor es abundante. Y el Señor no solamente nos alegra hoy o nos permite vivir cosas grandes hoy, sino que el Señor todo el tiempo nos está sorprendiendo con su providencia y con su amor. Todo el tiempo nos está sorprendiendo porque Él no se cansa de darnos, no se cansa de permitirnos ver cosas grandes, no se cansa. Y es que miren, si supiéramos qué va a pasar mañana, pues estaríamos no disfrutando este momento, pero lo que viene, las cosas grandes, los milagros de los cuales nosotros vamos a ser testigos, son aquellas cosas que van a fortalecer nuestra fe, nuestro caminar, nuestro creer en Dios. Señor, como lo decía San Bernardo, es el nunca bastante. Dios es el nunca bastante. Nunca. Porque Él no se limita a algo, Él continúa bendiciendo y Él continúa planificando al hombre. Démosle gracias porque usted y yo hemos sido llamados a vivir nuestro bautismo, a vivirlo con dignidad, a vivirlo con alegría, a
a vivirlo en la libertad de los hijos de Dios, a vivirlo como un regalo que libera, que genera en el corazón la más profunda alegría, y no a vivirlo como el fanático que cree que su verdad se limita a lo que él discierne y considera y nunca le permite a Dios que sea Él el que le hable. Así que tengamos mucho cuidado porque riesgos todos tenemos. Riesgos todos tenemos, o de diluirnos o de ser gente que realmente con un corazón sencillo pueda transparentar la gracia del Señor, o simplemente ser gente que corre el riesgo de decir que sigue a Dios, pero al mismo tiempo no transparentar eso que dice vivir, ¿no? Y ahí vuelvo nuevamente a insistir, o el Señor nuevamente nos vuelve a insistir en el amor. San Agustín decía, la medida del amor es amar sin medida. No hay medida, ¿no? La medida del amor es amar sin medida. Entonces que el Señor nos permita a nosotros con corazón humilde acoger ese llamado que nos hace en esta noche, a comprometernos con Él, a seguirle a Él con alegría, y que desde ese llamado nos permita también dar frutos en el amor.